Bueno, en este video vamos a definir un nuevo producto entre vectores que va a ser el producto vectorial, ¿sí? Hasta ahora hemos visto el producto escalar, ¿sí? Que el resultado vimos que el producto escalar de dos vectores siempre da un número. Y también habíamos visto el producto de escalar por vector, que en ese caso nos devolvía un vector. Y ahora vamos a ver un nuevo producto, que es el producto vectorial, que nos va a entregar como resultado un vector, ¿sí? El producto vectorial entre dos vectores va a ser un vector. Pero antes de definir formalmente el producto vectorial, vamos a ver algunos ejemplos, porque para definir el producto vectorial vamos a hacer uso de unos vectores muy especiales. Entonces, si por ejemplo yo tomo el vector 1, 2, que es un vector en el plano, este vector yo lo puedo descomponer como 1 por el vector 1, 0 más 2 por el vector 0, 1. ¿Sí? Si yo tomo, este es un vector en el plano, ¿sí? Si yo tomo un vector en el espacio, por ejemplo el vector 1, 2, 1, ¿sí? Este vector, déjenme poner acá 3 para hacerlo más gráfico el ejemplo. Este vector en el espacio yo lo puedo descomponer como 1 por el vector 1, 0, 0 más 2 por el vector 0, 1, 0 más 3 por el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, ya sea en el caso bidimensional o en el caso tridimensional, yo puedo descomponer los vectores de esta forma. Fíjense que la diferencia del caso bidimensional con el caso tridimensional es que los vectores son los mismos, ¿sí? Salvo que tienen una componente más. Los mismos en el sentido de que la primera componente del primer vector que expresa esta descomposición es 1 y la segunda componente es 1 y las otras componentes son 0. Bueno, acá es lo mismo, pero el tercer vector tiene un 1 en la tercera componente y 0 en las otras componentes. Bueno, estos vectores, el 1, 0 y el 0, 1 en el caso bidimensional y el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 en el caso tridimensional tienen un nombre particular. Esos se llaman vectores en la base canónica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una definición formal de estos vectores muy especiales. Entonces vamos a decir, los vectores vamos a poner I, J y K son los vectores de la base canónica en el plano o espacio bidimensional si I vale 1, 0 y J es el vector 0, 1, ¿sí? Que son estos dos vectores que me permitían expresar este vector 1, 2, ¿sí? Y los vectores I, acá déjenme tachar el K porque el K va a ser para el caso tridimensional. Y los vectores I, J y K, acá sí aparece K porque es el tercer vector para el caso tridimensional, son los vectores de la base canónica en el espacio si
el vector y es el vector 1, 0, 0, el vector j es el vector 0, 1, 0, y el vector k es el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Es decir, los vectores en la base canónica, en el espacio bidimensional, me permiten expresar cualquier vector. Acá puse un ejemplo, pero si en lugar de poner el vector 1, 2, pongo cualquier vector en el espacio bidimensional, los vectores de la base canónica en el espacio bidimensional me van a permitir expresar cualquier vector en el espacio bidimensional. Y en el caso tridimensional, los vectores de la base canónica van a ser estos y me van a permitir expresar cualquier vector en el espacio tridimensional. ¿Sí? Bueno, antes de seguir, va a ser necesario definir también lo que es el determinante de un arreglo de números, que eso es lo que va a permitir definir el producto vectorial entre dos vectores. ¿Sí? Entonces, vamos a definir primero lo que es un arreglo de números, un arreglo de 4 números. Esto es un anticipo de lo que vamos a ver más adelante cuando definamos lo que es matriz, ¿sí? Pero ya podemos empezar definiendo lo que es una matriz de 2×2, ¿sí? Entonces, una matriz de 2×2 es un arreglo de números de la forma A, B, C, D, ¿sí? Donde A, B, C y D son números. ¿Sí? Entonces esto es lo que es un arreglo de números de 2×2 a lo que vamos a llamar matriz. Más adelante, cuando veamos matrices, vamos a definir formalmente lo que es una matriz más grande en general, ¿sí? De tamaño general. Pero por lo menos, por lo que nos va a interesar por ahora es saber lo que es una matriz de 2×2. Entonces, una vez que sabemos lo que es una matriz de 2×2, vamos a necesitar saber lo que es el determinante de una matriz de 2×2, por ahora. Entonces, definición, el determinante de una matriz de 2×2, como esta que tenemos acá, A, B, C, D, se define como, vamos a poner así las barras, A, B, C, D, la vamos a poner así, y esto va a ser multiplicar A por D, y a eso le voy a restar el producto de C por B. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo de matriz de 2×2. Entonces, ejemplo. Si yo pongo 1, menos 3, 2 y vamos a poner 4 acá, esta es una matriz de 2×2, ¿sí? Esto es matriz de tamaño 2×2. 2×2 porque tiene 2 filas y 2 columnas, ¿sí? Estas que están acá se llaman columnas. Y esto que están acá se llaman filas. ¿Sí? Entonces, esta es una matriz de 2×2. Bueno, ¿cómo podré hacer para calcular el determinante de una matriz de 2×2? El determinante va a ser poner las barras 1, menos 3, 2, 4 y tengo que aplicar la regla que tiene el determinante, que es esta que está acá. Tengo que multiplicar A por D y restarle C por B.
¿quién está jugando acá de A, B, C y D? Bueno, 1 sería A, menos 3 sería B, 2 sería C y 4 sería D. Por lo tanto, el determinante, la definición me dice que tengo que multiplicar 1 por 4 y a eso le tengo que restar el producto de menos 3 por 2. ¿Sí? Y ahora tengo que hacer la cuenta. 1 por 4, 4. Acá voy a tener menos 3 por 2, menos 6. Entonces me queda menos 6. Y ahora hago la regla de los signos y me queda menos por menos más. Me va a quedar 4 más 6, 10. ¿Sí? Por lo tanto, el determinante de esta matriz de 2 por 2 me da como resultado 10. ¿Sí? Entonces, ahora que ya sabemos lo que es el determinante de un arreglo de números de tamaño 2 por 2, podemos formalizar lo que es el concepto de producto vectorial. ¿Sí? El producto vectorial va a ser un concepto que se va a definir a vectores en el espacio tridimensional. ¿Sí? No va a ser un concepto que se puede definir para vectores en el plano. ¿Sí? Solo para vectores en el espacio. Entonces, definición, sean U, vamos a poner el vector de coordenadas U sub 1, U sub 2, U sub 3 y B, el vector de componentes B1, B2 y B3, ambos vectores en el espacio. ¿Sí? Entonces, el producto vectorial o algunos libros lo llaman el producto cruz. Da igual si quieren usar un término o el otro. El producto vectorial, que lo vamos a denotar como U, producto así, B, se define como, y acá vamos a poner U por B, y acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir el producto vectorial como el determinante, ¿sí? No va a ser el determinante, sino que va a ser más que el determinante la notación. Esto es notación, ¿sí? Vamos a poner I acá, el vector de la base canónica en el espacio. Vamos a poner J acá, el vector de la base también canónica en el espacio, y el vector de la base canónica en el espacio K. Y acá vamos a ubicar como segunda fila de este arreglo de números las componentes del vector B, ¿sí? Las componentes del vector U, perdón. Vamos a poner U sub 1, U sub 2, U sub 3. Y acá vamos a poner B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Sí? Y esto, como les decía recién, esto es notación. ¿Cómo se define esto? Esto se va a definir como poner, imaginen que trazan una línea imaginaria por la primera fila de este arreglo de 3×3 y acá pasan una línea imaginaria por la primera fila, por la primera columna de este arreglo de 3×3, entonces les queda determinado este arreglo de 2×2. Lo que van a poner acá es el determinante de este arreglo de 2×2 que queda determinado una vez que tachan la primera fila y la primera columna del de 3×3. Entonces acá van a poner U sub 2, U sub 3, B sub 2, B sub 3. Y todo esto va a ir multiplicado por el primer vector de la base canónica en el espacio, es decir, el vector I. Después, en la fórmula del producto vectorial hay que sumar. Acá hay que poner otro arreglo de números y acá el segundo vector de la base canónica del espacio J. ¿Cuál va a ser el arreglo de números que van a poner acá? Bueno, para poner el arreglo de números que va acá, tienen que tachar la primera fila y la columna del medio. Y van a poner de primera columna acá lo que queda determinado a la derecha de este tachado. ¿Sí? Entonces queda U3, B3, y acá van a poner lo que queda a la izquierda del tachado, U1, B1.
¿sí? Esto que va apareciendo acá son los determinantes que definimos recién de arreglos de 2×2, ¿sí? Son determinantes de arreglos de 2×2 multiplicados por los vectores de la base canónica en el espacio. Fíjense que los determinantes de estos arreglos de 2×2 son números, ¿sí? O sea que acá la cuenta que venimos haciendo es número por vector más número por vector, ¿sí? En la definición tenemos que sumar el siguiente arreglo de números multiplicado por el tercer vector de la base canónica en el espacio. Lo que va a ir acá lo obtienen de la siguiente forma. Tienen que tachar la primera fila y la tercera columna de este arreglo de 3×3. Y les queda, una vez que tachan la primera fila y la tercera columna, les queda determinado un arreglo de 2×2. Ese arreglo de 2×2 es el que van a poner acá. Entonces acá ponen U1, U2, B1, B2. ¿Sí? Entonces, para obtener el producto vectorial, tienen que hacer el cálculo de cada uno de estos determinantes, de estos arreglos de 2×2, multiplicarlos por los vectores de la base canónica en el espacio y sumar. Todo esto da un vector. ¿Sí? Veamos, antes de ver un ejemplo, lo que vamos a observar y que va a ser muy importante es que el resultado que da el producto vectorial de dos vectores es un vector, por el mismo razonamiento que acabamos de hacer recién. Estamos multiplicando número por vector, número por vector, número por vector y estamos sumando. Eso tiene que dar un vector. Entonces, observación, el producto vectorial U por B da como resultado un vector. Esta es la gran diferencia que existe con el producto escalar, por ejemplo. El producto escalar, que es lo que decíamos recién, el producto escalar entre dos vectores no devuelve un vector, sino que devuelve un número. Bueno, esta vez el producto vectorial va a devolver un vector. ¿Sí? Veamos un ejemplo para ver cómo funciona el producto vectorial. Déjenme poner como vector U el vector de componentes 1, menos 2, menos 1, y el vector B de componentes menos 2, 4 y 1. ¿Sí? Y yo quiero efectuar el producto vectorial de estos vectores. Es decir, quiero calcular U producto vectorial B. ¿Sí? Entonces, para poder efectuar el producto vectorial, tengo que aplicar la definición de producto vectorial. Entonces, tengo que poner, ordenarlos de esta forma. ¿Sí? Poner acá I, J, K. Tengo que poner de segunda fila de este arreglo de 3×3 las componentes del vector U, pero las componentes del vector U son 1, menos 2, menos 1. Y la tercera fila, después como tercera fila de este arreglo de 3×3, tengo que poner las componentes del vector B, pero las componentes del vector B son menos 2, 4, 1. ¿Sí? Y después tengo que aplicar la regla que me da la definición de producto vectorial. Entonces acá tengo que poner el determinante de el arreglo que me queda de tachar la primera fila y la primera columna. Cuando tacho la primera fila y la primera columna me queda menos 2, menos 1, 4, 1 multiplicado por el vector I. Luego tengo que sumar el arreglo que queda de tachar la primera fila y la segunda columna. Pero tengo que poner de primera columna en este arreglo de 2×2 lo que está a la derecha del tachado, que es decir, menos 1, 1. Y de segunda columna tengo que poner lo que me queda a la izquierda del tachado, que es decir, 1 menos 2. Y todo esto multiplicarlo por el segundo vector de la base canónica, J. Y por último, tengo que sumar el arreglo, el determinante del arreglo de 2×2, que resulta de tachar la primera fila, la última columna. En este caso me queda 1 menos 2, menos 2, 4.
Y todo esto multiplicado por el tercer vector de la base canónica. Y ahora tengo que hacer las cuentas. Tengo que calcular el determinante de cada uno de estos arreglos, multiplicar por los vectores de la base canónica y sumar, ¿sí? En el primer caso, ¿qué me va a dar? Vamos a hacer el cálculo acá abajo. Tengo que multiplicar 1 por menos 2, que me va a dar menos 2, y a esto le tengo que restar el producto entre 4 y menos 1, que es menos 4, ¿sí? Por lo tanto, esto me da 4 menos 2, 2. Luego tengo que hacer el cálculo de este determinante. Tengo que multiplicar menos 1 por menos 2, que me da 2, porque tengo menos por menos más, y tengo que restar 1 por 1. Esto me da como resultado 1. Y por último tengo que calcular este determinante de este arreglo de 2 por 2 que está acá, y esto tengo que multiplicar 4 por 1, y a esto le tengo que restar menos 2 por menos 2. Pero menos 2 por menos 2 es 4 positivo. Esto me da 0. Entonces, una vez que calculo cada uno de los determinantes, se los multiplico a los vectores de la base canónica. Por lo tanto, esto me va a dar menos 2, que es el resultado de esto, por i. Perdón, 2 por i. 2 por i. Es decir, este es el producto escalar, el producto de un escalar por un vector, que es lo primero que vimos en los videos de vectores, ¿sí? Después, a esto le tengo que sumar el resultado del determinante de este arreglo, que me da 1, por el vector j. Y por último, tengo que sumar 0, el número 0, por el vector k, el vector de la base canónica k, ¿sí? Si yo hago las cuentas, esto se convierte en el vector nulo por las propiedades de vectores. El escalar 0 por cualquier vector me devuelve el vector nulo, ¿sí? Entonces voy a estarle sumando a todo esto el vector nulo, que es lo mismo que no sumar nada. Por lo tanto, acá tengo 2 por i. Bien, déjenme seguir acá abajo. 2 por i, recuerden que el vector i, lo vamos a buscar por acá, el vector i de la base canónica en el espacio es el vector 1, 0, 0. Por lo tanto, estoy multiplicándole 2 a este vector. Y multiplicar 2 a este vector es multiplicarle 2 a cada componente. Por lo tanto, esto me da 2, 0, 0. Entonces acá tengo 2, 0, 0. Más 1 por el vector j. Pero el vector j es 0, 1, 0. O sea que me queda el mismo vector porque le estoy multiplicando 1. O sea que acá queda 0, 1, 0. Y este vector, esto ya no aparece porque es el vector nulo, ¿sí? Y ahora tengo que aplicar la regla de la suma de vectores en el espacio, que se hace componente a componente. Es decir, que acá tengo que sumar componente a componente. 2 más 0, 2. 0 más 1, 1. Y 0 más 0, 0. Entonces, el resultado de hacer el producto vectorial entre este vector u y este vector b me devuelve el vector 2, 1, 0. ¿Sí? Bueno, entonces como verán, el producto vectorial entre dos vectores me devuelve como resultado un vector. Veamos ahora qué pasa ¿qué pasa si ahora hago el producto al revés? Si multiplico b por u. ¿Pasará lo mismo que con el producto escalar, que era conmutativo? Bueno, veamos qué pasa. Entonces pongamos 3 por acá. ¿Sí? Si yo quiero hacer ahora el producto entre el vector b por u, bueno, tengo que ordenar el arreglo de 3 por 3, poner i acá, j acá, k acá. Acá tengo que poner, ahora esta vez, fíjense, a diferencia del producto u por b, que iba, como estoy haciendo u por b, va en la segunda fila las componentes del vector u. Pero como ahora estoy haciendo b por u, va de segunda fila las componentes del vector b, que son menos 2, 4, 1. Menos 2, 4, 1. Y va ahora como tercera fila de este arreglo las componentes del vector u, que son 1, menos 2, menos 1. Y ahora tengo que aplicar la definición de producto vectorial, ¿sí?
Esto es tachar la primera fila, la primera columna y poner el determinante del arreglo que queda, que en este caso es 4, 1, menos 2, menos 1. Todo esto va multiplicado por el primer vector de la base canónica. Luego tengo que sumar el arreglo que queda de tachar la primera fila y la columna del medio, ¿sí? Pero tengo que poner de primera columna lo que me queda a la derecha del tachado. Lo que me queda a la derecha del tachado es 1 menos 1. Y tengo que poner de segunda columna lo que me quedó a la izquierda del tachado. O sea, menos 2, 1. Y todo esto multiplicado por el segundo vector de la base canónica. Luego tengo que sumar el determinante del arreglo que resulta de tachar la primera fila y la última columna. Pero eso lo que va a quedar es esto que está acá. Menos 2, 4, 1, menos 2. Menos 2, 4, 1, menos 2. Y todo esto multiplicado por el tercer vector de la base canónica. Y ahora tengo que hacer las cuentas para ver qué me da. Tengo que calcular el determinante de este arreglo. Por la regla del determinante, esto es 4 por menos 1, menos 4, menos 2 por 1, que es menos 2. Esto multiplicado por el vector i. Luego tengo que calcular este determinante, que es 1 por 1, 1, menos 1 por menos 2, que es 2. Todo esto multiplicado por j. Y por último tengo que calcular este determinante. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Menos 4 por 1, 4 multiplicado por el tercer vector. Y ahora calculo, ¿sí? Menos por menos más. O sea que esto me da menos 4 más 2, menos 2 por i. Acá me va a quedar 1 menos 2 menos 1 por j. Y acá va a quedar 0. Por lo tanto me queda el número 0 por el vector k, me da el vector nulo, que es lo mismo que no esté. Así que directamente el vector, este es el vector nulo que no aparece. Entonces ahora tengo que multiplicar menos 2 por el vector i. Recuerden otra vez que el vector i es el vector en el espacio, es el vector que tiene componentes 1, 0, 0. Y el vector j es el vector que tiene componentes 0, 1, 0. Por lo tanto, menos 2 por i es el vector con componentes menos 2, 0, 0. Y a esto le tengo que sumar menos 1 por el vector j, pero el vector j es 0, 1, 0. Por lo tanto, acá me queda el vector 0, menos 1, 0. Y ahora tengo que sumar para obtener el vector producto b por u. Entonces, sumo componente a componente. Menos 2 más 0 me da menos 2. 0 más menos 1 me da menos 1. Y 0 más 0 me devuelve 0. Entonces, el producto vectorial entre b por u me devuelve el vector menos 2, menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia con el producto u por b. El producto u por b me dio el vector 2, 1, 0. Y el producto b por u me dio menos 2, menos 1, 0. De hecho, el vector b por u es como hacer menos u por b, pero no es igual. Entonces, observamos que en este caso u por b es distinto de b por u en general. Bueno, este ejemplo muestra que no se cumple eso, ¿sí? Pero en este ejemplo sí observamos que hacer el producto vectorial u por b es exactamente que hacer hacer el producto b por u es exactamente lo mismo que hacer menos u por b. ¿Sí? Y esto es una regla que se va a cumplir en general. Ahora lo vamos a poner en las propiedades que tienen los vectores, del producto vectorial. Hacer el producto u por b es opuesto a hacer el producto b por u. ¿Sí? Entonces vamos a
vamos a marcar algunas propiedades del producto vectorial. La primera propiedad, ¿sí?, tiene que ver justamente con esto que estábamos diciendo acá. Vamos a poner acá, sean U, B y W, vectores en el espacio. Y sea lambda, ¿sí?, un número. Entonces, primera propiedad tiene que ver con lo que concluimos de este ejemplo que acabamos de hacer. Hacer el producto vectorial de U por B es lo mismo que hacer menos B por U. Es decir, si no pongo el menos, la igualdad no se cumple, ¿sí? Segunda propiedad, se cumple que si uno hace el producto vectorial de U por B, me devuelve 0, ¿sí? Y también, si hago el producto vectorial entre el vector B y el producto vectorial de U por B, también me devuelve 0. Ahora, observación importante de esta propiedad 2 es que el vector U y el vector B son ortogonales al vector producto vectorial U por B. Si recordamos, ¿sí?, en realidad acá, déjenme corregir, acá no es el producto vectorial, es el producto escalar, ¿sí? El producto escalar entre U y el producto vectorial U por B y el producto escalar entre el vector B y el vector U por B da 0. Es decir, esta propiedad nos dice que el vector U y B son ortogonales a U por B. Entonces, observación, tanto U y B son ortogonales al vector producto vectorial U por B, ¿sí? Esto es lo que nos decía la definición de ortogonalidad en términos del producto escalar. Dos vectores eran ortogonales y el producto escalar era 0. Bueno, esta propiedad dice justamente eso, que este es ortogonal a U y a B, ¿sí? Otra propiedad importante del producto vectorial es la distributividad respecto... Antes de la distributividad, déjenme poner una propiedad que relaciona el producto vectorial con el producto escalar, ¿sí? Esta propiedad me dice que si yo calculo la norma entre U por B y la elevo al cuadrado, esto me da la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado, y a esto le resto el producto escalar U por B al cuadrado, ¿sí? Fíjense que esta propiedad me relaciona el producto vectorial con el producto escalar. Este que está acá es el producto escalar, ¿sí? Otra propiedad importante es, ahora sí, la distributividad respecto de la suma. Es decir, si yo hago U producto vectorial V más W, esto es lo mismo que hacer U producto vectorial B más U producto vectorial W. Y también, digamos, esto es a derecha y a izquierda, ¿sí? Si yo pongo U más B y a esto lo multiplico vectorialmente por W, esto me da U producto vectorial W más B producto vectorial W, ¿sí? Otra propiedad relativa al producto vectorial es
la asociatividad de un escalar por el producto vectorial. Es decir que recuerden que lambda era un escalar, así que hacer lambda por u por b es lo mismo que asociarle el lambda al u o al b. Es decir, esto es lo mismo que hacer lambda u y multiplicar este vector vectorialmente por b. Y esto es lo mismo que multiplicar u por el vector lambda b. ¿Sí? Bueno, algunas observaciones importantes que podemos extraer de estas propiedades que hemos visto recién. Primera cuestión tiene que ver con los vectores de la base canónica, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a recordar que el vector i es el vector que tiene componentes 1, 0, 0. El vector j es el vector que tiene componentes 0, 1, 0. Y el vector k es el vector que tiene componentes 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, el producto vectorial entre i y j? Si yo quiero hacer el producto vectorial entre i y j, bueno, aplico la definición, tengo que poner i, j, k, acá tengo que poner de segunda fila las componentes del vector i, que van a ser 1, 0, 0, y tengo que poner en tercera fila las componentes del vector j, es decir, 0, 1, 0. Y tengo que aplicar la regla del producto vectorial. Entonces tengo que tachar primera fila, tachar primera columna, y tengo que poner el determinante del arreglo que queda determinado, o sea, 0, 0, 1, 0, multiplicado por i. Más, acá tengo que tachar primera fila, columna del medio, y tengo que poner acá, de primera columna, lo que me queda a la derecha del tachado, es decir, 0, 0. Y acá tengo que poner lo que me queda a la izquierda del tachado, que es 1, 0. Todo esto multiplicado por el vector j. Y a esto le tengo que sumar el determinante del arreglo que queda determinado de tachar la primera fila y la última columna, es decir, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Es lo que queda ahí. Todo esto multiplicado por el vector k. Si yo hago las cuentas, acá la fórmula del determinante me dice que esto es 0 menos 0. Esto es 0 por el vector i. Luego tengo que calcular el determinante de esto, que es 0, porque tengo 0 por 0 menos 0 por 1, por el vector j. Y por último, a esto le tengo que sumar 1 por 1 menos 0, que es 1 por el vector k. Este que está acá y este que está acá son el vector nulo. ¿Sí? Así que sumar el vector nulo a esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, esto me da el vector k. O sea que fíjense, yo tomé el vector de la base canónica i, el vector de la base canónica j, los multipliqué vectorialmente y me dio el tercer vector. Esta es una relación que se sigue repitiendo. Es decir, si ahora tomo el vector j y el vector k, me da como resultado el producto i. Es decir, cuando haga j por k, me va a devolver el vector i. ¿Sí? Y cuando haga el producto de k por i, me va a devolver el vector j. ¿Sí? Es decir, si multiplico este por este, me da este. Si multiplico este por este, me da este. ¿Sí? Si multiplico este por este, me da este. Es decir, podemos graficar la situación de la siguiente manera. Si yo pongo el vector i acá, pongo el vector j acá y pongo el vector k acá, lo que me está diciendo esta situación es que hacer el producto de i por j me devuelve k. Hacer el vector de j por k me devuelve i. ¿Sí? Hacer el producto de k por i me devuelve j. ¿Sí? Este gráfico dice me está indicando esta situación. ¿Sí? Ahora, si yo uso la primera propiedad que vimos de producto vectorial, es decir que multiplicar u por b es lo mismo que hacer menos b por u,
a esta relación que acabamos de obtener recién, lo que también ocurre es que si yo hago I, si miro acá, ¿sí? Si hago I por J, esto me va a dar menos J por I. Si miro acá y hago K por, digamos, J por K, ¿sí? Bueno, esto me va a devolver menos K por J. Y por último, si hago K por I, esto me va a devolver menos I por K. ¿Sí? Es decir, estas son las propiedades que me da el producto vectorial sobre los vectores I, J y K. Esta es la relación. Pero si además le sumo la propiedad 1, todo esto que está acá, es por propiedad 1. También tengo estas otras relaciones. ¿Sí? Bueno, otra de las cuestiones que podemos observar de las propiedades que acabamos de ver es la relativa a la propiedad 3. Fíjense, la propiedad 3 me dice esto que está acá. Ahora, nosotros sabemos de la primera definición de producto escalar que el producto escalar entre U y B es la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Entonces, poniendo esto en la propiedad 3, o sea, en esta propiedad, lo que vamos a obtener es que la norma de U por B al cuadrado va a ser la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos el producto escalar entre U por B al cuadrado. Pero el producto escalar entre U por B es esto que está acá, por definición de producto escalar. Entonces lo que vamos a poner acá es esto, ¿sí? Es decir, norma de U por norma de B por el coseno del ángulo. ¿Sí? Todo esto al cuadrado. Es decir, he usado la propiedad 3 y he reemplazado U por B, es decir, el producto escalar U por B, por la definición que tiene. ¿Sí? Y he obtenido esto que está acá. Ahora, si yo sigo haciendo las cuentas, acá puedo distribuir el 2 a cada uno de estos factores. Puedo sacar factor común. Norma de U al cuadrado, norma de B al cuadrado. Y adentro lo que me va a quedar es 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Pero por las relaciones trigonométricas, que habrán visto en el ingreso, por ejemplo, 1 menos coseno al cuadrado es el seno al cuadrado. Por lo tanto, esto me da norma de U al cuadrado, norma de B al cuadrado, por seno del ángulo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo obtener de esta relación de que norma de U por B al cuadrado es norma de U al cuadrado por norma de B al cuadrado por el seno al cuadrado es tomar raíz a ambos lados. Entonces me queda que la raíz cuadrada de norma de U por B al cuadrado es lo mismo que raíz cuadrada de esto. Si le reparto la raíz cuadrada a cada uno, me queda raíz cuadrada de norma de U al cuadrado, raíz cuadrada de norma de B al cuadrado, y acá me queda raíz cuadrada del seno al cuadrado, que es el valor absoluto del seno del ángulo. ¿Sí? Ahora, esto que está acá es un número positivo, lo que está abajo del cuadrado. Por lo tanto, raíz cuadrada del cuadrado es el módulo, pero el módulo de algo positivo es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá, lo que vamos a tener es que norma de U por B es lo mismo
que acá lo mismo, ¿sí? Me queda norma de U, norma de B, porque es el valor absoluto de algo positivo. Y acá me queda el valor absoluto del seno. Pero como el ángulo se mueve entre 0 y pi, porque acuérdense que cuando definíamos producto escalar de vectores, el ángulo se encontraba en el rango 0 pi. Si hacemos el gráfico de, permítanme poner acá el gráfico de la función seno. La función seno es una cosa así, ¿sí? Acá tengo pi y acá tengo 0. ¿Sí? La gráfica de la función seno en el intervalo 0pi es positiva. Por lo tanto, estoy tomando valor absoluto de algo positivo. Así que tomar el valor absoluto no es lo mismo. Por lo tanto, acá queda seno del ángulo. Entonces, fíjense, esta es otra relación que obtengo a partir de la propiedad 3. De la propiedad 3 puedo obtener que la norma del producto vectorial la puedo expresar de esta forma, como el producto de las normas por el seno del ángulo. ¿Sí? Y además, esto tiene una consecuencia geométrica. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia geométrica? Déjenme poner por acá en otra hoja. Supongamos que este es el vector U y por acá tengo el vector B. Y acá el ángulo que forman los dos vectores. ¿Sí? Fíjense que estos dos, supongamos que están vistos los vectores con con punto inicial ambos en el origen. Estos dos vectores forman un paralelogramo. ¿Sí? Si yo proyecto este lado por acá y proyecto este lado por acá, ¿sí? Esto es un paralelogramo. ¿Sí? Ahora, el área de este paralelogramo, como toda área de paralelogramo, es base por altura. ¿Cuál es la altura? El segmento que forma un ángulo de 90 grados acá. Esta es la altura. La base, para el caso, es la medida de lo que vale el vector U, o sea, norma de U. Es decir, que el área de esto, ¿quién va a ser? Base, que es norma de U, por altura. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la altura? ¿Podré calcular la altura de alguna forma? Bueno, debería acordarme para eso de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Yo sé que el seno del ángulo es el cateto opuesto, que en este caso es la altura, sobre la hipotenusa, que es el valor de la medida del vector B, o sea, norma de B. Por lo tanto, la altura tiene una expresión, y esa expresión es norma de B por seno del ángulo. Por lo tanto, si yo pongo el valor de la altura en el cálculo del área de este paralelogramo, me da que el área vale norma de U por norma de B por el seno del ángulo. Es decir, exactamente la relación que obtuvimos nosotros recién. Fíjense, la relación que obtuvimos nosotros recién es que la norma del producto vectorial es el producto de las normas por el seno del ángulo. Es decir, que el área es la norma del producto vectorial entre U y B. Y esta es otra de las cuestiones que podemos observar de las propiedades del producto vectorial. De que el área del paralelogramo formado por los vectores U y B se puede calcular tomando la norma del producto vectorial de los vectores que forman ese paralelogramo. ¿Sí?